Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a hacer de nuevo este video porque noté que en el video anterior el audio estaba muy bajito y por ahí costaba entender algunas cosas. Por eso decidí hacerlo de nuevo explicándoles todo sobre las uniones químicas para los que no pudieron escuchar bien para que puedan, entender mejor. Vamos a ver por qué se unen los átomos entre sí. Los átomos se van a unir para poder conseguir estabilidad. ¿Por qué surge esta inestabilidad que tienen los átomos? Surge porque no tienen los últimos niveles de su átomo completo con la cantidad de electrones que deberían tener. Vieron que cuando nosotros hacíamos el modelo de Bohr, cada nivel tenía una cantidad máxima de electrones que podía tener. En algunos pasaba que cuando uno iba completando los niveles terminaba justo con el número que nos daba la cuenta y en otros nos daba un valor menor. Entonces, en los casos en los que da el valor menor es cuando la estabilidad no se está consiguiendo totalmente. Los elementos que son más estables y que no se unen a otros elementos son los gases nobles o inertes. Se los llama así por esto mismo, porque son tan estables que no se van a unir con otros elementos porque no lo necesitan, ya son estables por sí solos. En cambio, el resto de los elementos todos van a buscar esa estabilidad. En este caso, como les decía, los gases tienen estabilidad porque tienen esa órbita llena con la cantidad máxima de electrones que puede tener esa órbita. Por eso es que, no se unen con otros elementos o su reactividad es muy baja. Después, ¿cómo se puede conseguir esa estabilidad? Porque los átomos se unen entre sí, pero ¿de qué manera? Lo que hacen es ceder, compartir o ganar electrones de la última órbita que tienen. Entonces, algunos van a ceder, otros van a ganar, otros van a compartir, según con qué elemento se una con qué elemento, va a pasar distintas cosas con los electrones de sus últimas órbitas. Y en esto influye mucho la electronegatividad. Entonces, ¿cómo sabemos qué átomo cede o cuál es el que gana, cuál es el que pierde electrones? Todo depende de la electronegatividad. Recuerden que esta propiedad es la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones hacia sí mismo. Entonces, si un elemento tiene una elevada electronegatividad, lo que va a hacer es tiene mucha capacidad de atraer los electrones hacia sí mismo, por lo tanto se puede esperar a que ese elemento gane electrones o en su defecto los comparta, pero nunca que los pierda. Continuamos. Acá tenemos la tabla periódica y les muestra los valores de electronegatividad, en realidad es la tabla de electronegatividad de cada elemento. Entonces cada elemento tiene su valor. Fíjense acá que no están los gases nobles. Como les decía, los gases nobles no tienen ese valor de electronegatividad porque estas propiedades surgen al unirse los átomos entre sí. Como los gases nobles no se unen, no aparecen en la tabla periódica y no tienen esas propiedades. Entonces, yo lo que hago siempre es, para saber qué va a pasar con los electrones, tengo que comparar qué elementos se van a unir. Primero vamos a ver lo siguiente. El flúor, que es el elemento que está en el círculo rosado, que tiene un valor de 4, es el elemento más electronegativo. El francio, que está en la parte inferior izquierda de la pantalla, es el que tiene menor electronegatividad en toda la tabla periódica. Y su valor es de 0,7. Entonces, si yo uno, por ejemplo, eso como para que tengan de datos, ¿no? Pero si yo uno, por ejemplo, el bromo, que está en el círculo violeta, que su valor es de 2,8, con el potasio, que su valor es de 0,8, como tengo un elemento que tiene mucha electronegatividad con otro que tiene muy baja, o sea, su diferencia es bastante grande, lo que va a pasar es que el potasio, que es el que tiene menos electronegatividad y es el metal, le va a ceder los electrones de su última órbita al bromo. Y el bromo es el que va a ganar los electrones. ¿Sí? Y ahí se van a dar los distintos tipos de uniones. Entonces, según si comparten, ganan o ceden, hay tres tipos de uniones. La iónica, que es como el ejemplo que les dije recién del bromo y el potasio,
donde uno de los átomos le da los electrones al otro y el otro es el que gana los electrones. Entonces así, uno al perder y el otro a ganar, los dos quedan con la cantidad completa de su última órbita y así pueden conseguir esa estabilidad. Si tengo dos elementos que tienen mucha electronegatividad, como es el caso son los casos de los elementos no metálicos, cuando yo tengo dos metales que no se unen, que se unen entre sí, los electrones lo que van a hacer va a ser compartirlos, porque como los dos tienen mucha capacidad de atraer los electrones, no le puede uno sacar al otro. Entonces lo que van a hacer es compartir, como muestra la imagen, ahí están compartiendo los electrones. Y por último está la unión metálica, donde son dos metales los que se unen entre sí y tienen baja electronegatividad. Entonces los electrones los dos los pierden, entonces lo que se hace es se genera como una corriente de electrones que va de un átomo a otro. Por eso es que acá están como jugando con los electrones, como que van de uno a otro todo el tiempo. Vamos a la iónica y covalente. En la iónica, un elemento con baja electronegatividad, que son los metales, le da los electrones de su última órbita a un elemento que tiene alta electronegatividad, que son los no metales. Entonces, un metal se une con un no metal. Y así se generan dos iones. El elemento que pierde los electrones queda con carga positiva, y ese va a ser el metal, y el elemento que gana los electrones va a quedar con carga negativa, y ese va a ser el no metal. Por eso se llama unión iónica, porque se forman iones. Después tenemos la covalente, donde los dos elementos que se unen son de elevada electronegatividad y son no metales. Por lo tanto, los electrones se van a compartir. Ahora, ¿cómo podemos predecir qué unión va a tener cada uno? Si yo no sé si un elemento es metálico o no metálico, pero tengo su valor de electronegatividad, con la tablita que les había mostrado unas filminas atrás. Entonces lo que se tiene que hacer es la resta. Siempre, acuérdense, siempre se hace. Si yo tengo los valores de dos elementos, se hace el mayor menos el menor. Así no les da un número negativo. ¿Sí? Entonces siempre el resultado tiene que ser positivo. Se hace el mayor número menos el menor. Y el resultado que da, si da entre 0 y 1,69, la unión va a ser covalente. Y si da 1,7 o mayor a 1,7, el resultado, la unión va a ser iónica. Vamos a ver un par de ejemplos. Yo tengo el cloro y el sodio, y estos son sus valores de electronegatividad. Entonces, hago el valor mayor menos el valor menor, y el resultado me da 2,2. 2,2 es mayor a 1,7, entonces la unión va a ser iónica. Después, otro ejemplo. Si el cloro lo uno en vez del sodio, lo uno al oxígeno, cuando sus valores son muy similares, hago la resta, como antes, del valor mayor menos el menor, y el resultado me da 0,3. Como 0,3 está entre 0 y 1,69, la unión va a ser covalente. Ahora, la unión metálica, como les había explicado antes, los átomos que se unen son siempre metales entre sí, que ceden sus electrones. Entonces los electrones de su última órbita, y eso genera una nube de electrones, como yo les decía, como un flujo, como una corriente de electrones que van de un átomo a otro, como muestra esta imagen. Los electrones van a estar en constante movimiento entre los átomos. Y así, en resumen, tenemos los tres tipos de uniones. La iónica, que se une un metal con un no metal, la covalente, que se unen dos no metales, y la metálica, que se unen dos metales. Y ahí terminamos. Bueno, cualquier duda que surja de esto, escríbame por mensaje. Igual he visto que varios ya vieron el otro video que surgieron algunas dudas, se les contesté, y otros que no tuvieron dudas. Pero bueno, yo ahora les voy a dejar la actividad para que hagan esto y les dejo este nuevo video por las dudas para que lo escuchen mejor. Nos vemos y que tengan un lindo día.